Hola, zaragocistas, seisena atleta consecutiva en Granada y me dice más en Fregón llegando a situación en la clasificación, sino que dice ahora por Rubén Seyes, pues he visto una violencia en los juegos, pero que en Granada pues, se dio un paso en Tazaga y Antimas pues por una vez principiaba viendo partido, nos adelantábamos en el marcador en el minuto 2 justo o rival que era encima de nosotros, que se podía presentar un partido para Granada con nervios, con Sachsen cifrando, pero no se aprovechó y me dice el Lucerno que el análisis de Rubén Selles en rueda de prensa será que ese gol que tanto se va dicho que también estaba por Real Zaragoza levantarse en el marcador para jugar con más tranquilidad, más confianza, pues a la fin fue feliz para lo contrario, para meterse en Tazaga, para avisar crecer a o Granada y, y que atacase todo partido, pues diga que lo remontó y no podemos decir cosa do marcador y eso que existe equipo si siquiera es capaz de jugar con una mica de tranquilidad estando por debajo en el marcador y que a levantarse pues tampoco sirva de cosa que se puede haber presentado pues un partido pues de buscar complicar a, a, o Granada y esto lo contrario de esa enfadado que con toda sinceridad diga que el equipo no compitió en la primera parte con esas circunstancias favorables y bueno porque en la segunda parte se compitió mejor y se veyó lo que se puede haber feito de presionar una pieza más arriba, meter entre plus a Granada y que también le costaba sacar o balón y tenía error. Y se puede haber visto otra cosa y después pues tampoco no tomamos buenas decisiones. Justo antes del empate de Granada había un contraataque muy claro que Soberano no le pasó balón a Moyano, que ya era mejor que no, él también pues tan comprensible de que llegue corriendo todo partido, igual tiene una se la quiere jugar él, pero es una jugada pues que a la fin también los partidos en cada que sigas inferior son pequeños detalles y que tampoco no estamos tomando buenas decisiones. Después un error de Guti que encima torno a otro a defender pues segundo gol no Granada y pues tampoco no había suerte con una buena jugada de Dani Gómez que remató a poste y a continuación pues pegaba 4 a 1. También me hizo sorprendido que jugase Batis por delante de Cotlo, de Bazar, que parece que no tiene güey de este venido aquí. Sí, porque si no juega cuando pueda, semana venir, creo que llega con la suya selección y no puede estar. Y Cuerlo pues tampoco no jugó y pues, Bakis que no va a jugar ahora tampoco no desentonó, no llega tampoco no difícil, pero bueno, pues se veía un equipo que si queda con a la fin unas circunstancias favorables de partido, cuando perdiendo y que tiene presión y que le pesa tanta pelota y cuando ganando pues miedo a perder esa ventaja y irse todos en tazaga y no presionar al rival y dice que también mucho necesita pues de este todo partido prácticamente pues, atacando. Así es que bueno, pues hace esta pues sería tornar a decir todo
toda la gente sabe de lo que es este club, este equipo. Se agasó pues la noticia de la ampliación de capital del Atlético de Madrid, de Apolo, con 2.500 millones y que con todo y con eso que se va a decir que podría suposar la salida de Gilmarín y Cerezo y que si veniesen aquí, pues por ahora sigue en el Atlético de Madrid y bueno, tampoco no, con toda la gente al fin que tienen aquí, principiando por Mariano Aguilar, que tiene muchísima responsabilidad en esta esfera esportiva, pues continúan ahí. Y era una noticia que no nos tenía por qué afectar, pero que sí que guardaba una chicota, una chicota relación con nuestro club. Bueno, pues Caballero, ahora sí que nada más pensado en el partido venía porque si no da mucho vértigo ver a clasificación. Y bueno, pues a ver si con otro rival que bien necesitó, digamos que estar un equipo aspirina y se puede ganar un partido a Huesca o a Bellas. Pero bueno,